Hoy preparamos estos deliciosos tamales relleno con carne de cerdo. Está bien sabroso. ¿Qué tal, Pasper? Deja probar. Qué Está riquísimo. Está bien rico. Y si quieren ver cómo lo hicimos, acompáñennos. Para hacer nuestros deliciosos tamales ya tenemos listo el maíz amarillo. Y también ya tenemos la ceniza para pelar el mote. Ahora sí, vamos a empezar a pelar porque ya tenemos listo parado la paila. Pero primero vamos a colar la ceniza. Aquí tenemos la ceniza que sacamos de nuestro fuego, que nosotros mismos cocinamos en leña y tenemos la ceniza, mire. Y así vamos a colar para que quede la ceniza bien finita para poder pelar el maíz. Eso. Y así vamos a sacar toda la ceniza. Vamos a utilizar la ceniza que sacamos del fuego, que nosotros mismos cocinamos y va saliendo la ceniza. Aquí nosotros en el campo utilizamos todo, no desperdiciamos la ceniza. La ceniza utilizamos para pelar el maíz. Esto ya no nos sirve. También se utiliza la ceniza para poner en las plantas. En la planta de papa. Sirve como abono. Y vamos a utilizar el día de hoy para pelar el mote. También utilizamos para las plantas como fertilizante para que no coman los insectos. Y así vamos a terminar de colar toda la ceniza. Ya tenemos aquí la ceniza bien finita. Mire, ya no tiene carbones. Y así vamos a terminar colando. Ay, eso. Ahí sí. Vamos a utilizar la ceniza natural para pelar el mote. El maíz sería. Sí. Vamos a utilizar el maíz de gallina. También se puede hacer los tamales de maíz de gallina, del maíz blanco. Pero nosotros por esta vez vamos a hacer de maíz de gallina. El maíz de gallina es color amarillo, mire. Vamos a pelar una arroba. Está bien bonito el maíz. Y así vamos a terminar de colar todo para ya poner en nuestra paila. Ya. Ahí tendrás alzando. Va a volar con viento. Ahora sí ya terminamos de colar todo. Ya tenemos el carbón vacío y la ceniza. Miren, aquí está la ceniza ya limpiecita, sin carbones. Ahora vamos a poner el maíz en la paila. El momento cuando ya esté hirviendo vamos a agregar la ceniza. Ahora vamos a agregar directo a la paila. Sí, mandemos todo. Ya tenemos listo la paila con agua y ya está agregado el maíz. Ahora vamos a esperar solo para que hierva y agregamos la ceniza. Y no tiene que faltar bastante leña. Y así vamos a pelar rápido. Aquí en el campo nos hace falta bastante leña para nosotras, porque nosotras siempre cocinamos en el fuego. Y por esa razón nos fuimos a traer la leña del cerro. Si aún no han visto nuestros videos que nos fuimos a recolectar la leña en el cerro, vayan a ver en nuestro canal. Y comenten, mis amigos, qué tal les pareció para ustedes el campo. Una vez que ya esté hirviendo el agua, vamos a agregar la ceniza. Ahora sí, a ver, tú agrega, Paz, pues yo voy a mover. Eso, vamos a poner así de esta manera para poder pelar el maíz. ¿Todo? Eso, ahí espera un rato para ver. Voy a agregar un poco más. Ahí espera un rato. La ceniza es bastante fuerte y por esa razón salen las cáscaras del maíz.
ayuda a sacar las cáscaras del maíz. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya falta poco, pongamos todo. Todo, a ver. Sí, esto poquito. Ya. Miren. Y miren cómo va cambiando el color. Y miren, ya está más amarillo el maíz. Y así vamos a esperar para que vaya hirviendo y precocine para poder lavar. Ahorita se estoy moviendo para que no se queme. Tenemos que pelar el maíz para poder hacer los tamales. No se hace con la corteza. Y por esa razón nosotros estamos pelando el día de hoy para preparar nuestros deliciosos tamales. Y ya van a ver cómo van a quedar cuando ya esté todo listo. Y así vamos a ir moviendo para que no se queme el maíz. Y ahora vamos a esperar media hora para que se precocine el maíz para poder lavar. Y esto se lava luego cuando ya está precocinado, no se deja así con la ceniza. Y así vamos a ir paso por paso, porque la ceniza es bastante fuerte y por eso pelan las cortezas del maíz. Y para hacer los tamales tenemos que tener el maíz bien pelado, no con la corteza. Ahora vamos a ver cómo está el maíz. A ver, vamos a ver si ya está saliendo las cáscaras. Ya está listo, miren. Ya está saliendo las cáscaras. Ahora vamos a sacar para lavar. A ver, Paspi. Dale. Se avanza. Sí. ¿Dónde? Aquí. Pero siente ahí. Eso. Ahora sí, vamos a lavar. Están poniendo aquí para mí también. Vamos a lavar haciendo las dos. Para lavar más rápido. Eso. Ahí sí. Vamos a abrir la llave. Primero vamos a sacar la ceniza. Para que no esté muy caliente. Eso. Y luego vamos a refregar bien para que salgan las cortezas. Ya, ahí sí. Saca la ceniza. Voy a refregar para que salgan las cortezas. Así vamos a refregar de esta manera con las dos manos para que salgan todas las cortezas. Y así el maíz queda bien limpiecito. Ya, Paspis, ¿sí sabes pelar mote? Sí. Ya está mío. Miren, ¿Ya? así sale la corteza. Esta es la corteza. Miren, ahora vamos a lavar nuevamente porque esto ya está sacado toda la corteza. Eso, ahí sí. Vamos a abrir la llave para sacar todas las cortezas que ya están sacados del maíz. Y el maíz tiene que quedar bien limpiecito, sin las cortezas. ¿Ahí sí pasa la corteza? Sí, Sí. sí sale la corteza. Y aquí no pasa. ¿No pasa? No. No, pues eso pasa cuando ya vas lavando. Ya. Aquí en la llave de agua. Mira, ya quedó bien limpiecito. Ya está listo, mire. A ver, tuyo, Paz, falta sacar las cortezas. ¿Falta? No. Ya está. ¿Ya? Y miren, así tiene que quedar el maíz ya bien limpiecito, sin las cortezas, nada. Listo para hacer los tamales. Ya está listo, bien lavado. Ahora vamos a poner en una olla. Miren, aquí vamos a poner. Ya no tiene las cortezas. Y así vamos a terminar lavando todo el maíz que tenemos aquí. Hoy estamos haciendo de maíz de gallina. Para mí, los tamales salen bien ricas de maíz de gallina. También se puede hacer de maíz blanco, pero a mí me gusta hacer de maíz de gallina. Por eso estamos haciendo por hoy de maíz de gallina. Vamos a hacer gallinas.
Pero así no debe ser solo para las gallinas. Claro, hasta mi abuelita hacía mote ella para Ya comer ves. de esto. Lo que ya está sacado las cortezas o las cáscaras vamos a poner en esta olla. Aquí vamos a llenar todo el maíz que ya está lavado. Ahora sí, ya tenemos listo el maíz bien lavado y vamos a empezar a moler. Ahora sí vamos a empezar a moler porque ya tenemos listo el maíz pelado. Ya. Primero va a moler la pasta. La mitad muelo yo, la mitad mueles tú. Muy bien. Espera, para ver, espera que está muy grueso. Sí, toca apretar más. Eso. A ver, muele ahí para ver. Ahí está. Tienes que sacar fuerzas. Eso, ahí sí. Tiene que estar así medio fino para hacer los tamales. Para la tortilla es más finita. Eso, dale pastas, dale, tú puedes. Y así vamos a terminar moliendo todo el maíz que tenemos aquí en la olla. Y vamos a ver cuántos tamales nos salen. Eso, dale pastis, dale, tú puedes. Ya está más suave para moler porque el maíz ya está precocido. Eso, muy bien, Paspis. Ya me sale bien amarillo el Maíz, el molido. Por eso es bien rico el tamal de maíz de gallina. El sabor es diferente. Ya terminamos moler la primera bandeja. Espera, Paspis, porque ya tenemos lleno. Vamos a poner en esta paila. Y vamos a llenar en esta. Ya te toca, Aurorita. Y ahora me toca a mí. Ya, espera. Y así vamos a terminar moliendo. La paz ya no avanza. Ya no avanza. Y así vamos a terminar moliendo todo el maíz que tenemos. Ya hemos terminado de moler todo el maíz pelado. Miren, así nos quedó. Ya tenemos aquí listo, lleno de una paila. ¿Ah? Ahora vamos a ir a traer las hojas para hacer nuestros deliciosos tamales. Ahora sí, mis amigos, acompañen para traer las hojas de la montaña. Ya llegamos a este lugar para recoger los huicundos. Miren, por arriba están y vamos a subir para recoger. Vamos, Paspis. Vamos por aquí. ¿Qué tanto de aquí? Es el camino, un poquito. Uy, pero parando duro, Paspis, vas a caer. Vamos avanzando. Ya estamos aquí. Sale rápido. Dale, Paspis, dale. Vamos a subir más arriba. Estamos en una peña. A ver, Paspis, ¿dónde estás? Me caí, ayudes. Baja. La Paspis se va a rodar. Cuidado, Paspis, pararás duro. Con mucho cuidado. Ay. Ya cayó la Paspis. Gracias por ayudar. Es que yo también aquí estoy en una peña. Deja el macho de arriba y nos trae. Ya bajamos luego. Yo también ya llegué aquí al lado de la planta. Es medio sacrificado para recolectar las hojas de los huicundos.
Aquí ya llegamos al lado de una planta, mire, y vamos a agarrar con mucho cuidado. Vamos a sacar así de esta manera. No vamos a cortar con el machete, nada. Solo vamos a sacar así las hojitas. Miren, y estas hojas vamos a llevar para hacer los tamales. No estamos destruyendo nada la naturaleza. Esto nuevamente vuelve a crecer o a retoñar. Si es que no sacamos las hojas, igual con el tiempo, estas hojas ya van secando. Pero nosotros vamos a llevar solo las grandes que vamos a necesitar y las pequeñas ya van quedando y van creciendo nuevamente. Eso vamos a sacar así porque aquí ya tenemos algunas hojas, miren. ¿Ah? Y estas vamos a poner, aquí tengo una canasta. Los tamales mi abuelitos hacían siempre en la hoja de huicundo. Ellos traían de las montañas más altas. Y nosotros ya no salimos muy lejos, ahora venimos aquí más cerca de nuestra comunidad. Y así vamos a terminar sacando las hojas, porque tenemos que apresurar, todavía tenemos que hacer los tamales. Eso, vamos a llevar así. Luego en la casa vamos a lavar bien las hojas para que quede bien limpiecitas. Estoy en un lugar donde no debía haber subido, pero bueno, porque aquí también había los huicundos. Ay, me arriesgué. Vamos a ver si saca, si sale. Ya saqué. ¡Aurora! ¡Ven por acá! ¡No puedo salir! Estos están pequeños. Vamos a ver más por arriba. Ojalá haya más grandes, porque estos están pequeños. Aún así, agarré. Vamos a ver si puedo salir. Ay, no, sí, de verdad me da miedo. Vamos a ir a encontrar a la Aurorita. Ay, 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 no, 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 no. Ay, no. Ven, que me ayudes, no seas malo. Ay, ay. Tengo mucho. No, no, mejor voy a bajar. Ay, ay, ay. Ya tengo muchas hojas, así ordenamos para poder llevar. Miren, tienen unas hojitas, son las hojas de lo que caen de estas plantitas, pero eso vamos a lavar en la casa. Ahora sí vamos a ver la paspsia que tanto he recolectado. Yo ya tengo mucho, abajo está la canasta y esto ya se queda. Miren, no estamos destruyendo nada, así quedan. Solo sacamos las hojas largas que nos sirven para hacer los tamales, pero estas ya van creciendo más. Ahora sí vamos a buscar a la paspsia, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Paspis! ¡Ya! ¿Qué tanto tienes? ¿En serio? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Dale! Miren, la paspis ha agarrado más. Ya tenemos aquí una canasta de las hojas de huicundo. Miren, vamos a ver por otro lado. Si es que hay, vamos a recolectar más. Si es que no hay, ya vamos a llevar solo esta y vamos a completar con otras hojas de achira si es que nos falta. A ver, vamos a ver por allá. Ya, Paspis, vamos. Ya tenemos las hojas, miren. Ahora vamos a ver en otro lado si es que conseguimos. ¿Ya tienes? Ya. Vamos. Ahora sí. Vamos, 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 chicos, a la casa, vamos. Ay. Miren cómo estamos bajando. Ay. Cuidado, te caes. Ahí sí. Vamos a ir a sentar abajo en la hierba. Cuidado, me vas a aplastar. ¡Ay! Cuidado. Aquí ya conseguimos un poco más. Ay. Aquí, pon. Para acá, para este lado. Sí, para que está ahí. más fácil. Ya. Vamos. Y así vamos a poner bien para que no se rieguen las hojas. Ya vamos. Ya, ahora sí. Yo. Vamos bajando. Ten, para bajar, ya aquí está. Alto. Ay, 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 Diosito lindo. Ay. Cuidado, vas a caer. Trae la canasta. Ay, ay, ay.
Ahora sí ya tenemos todo listo nuestros wicundos y vamos a preparar nuestros tamales. Ya estamos de regreso aquí con las hojas de wicundo. Ahora vamos a lavar. Uy. Miren, ya tenemos muchas hojas. Ahora vamos a lavar porque ya tenemos listo el maíz molido. Ahora sí, vamos a lavar. La parte se queda encargada para lavar las hojas. Hasta mientras lave las hojas yo voy a cocinar la carne porque vamos a hacer tamales con carne de cerdo. A ver, ahora sí, Paty, tú vas a quedar lavando las hojas. Pero con las hojas lavadas. Bien lavaditas. Aquí tengo la carne de cerdo. Yo voy a cocinar la carne y la Paty se queda encargada para lavar las hojas. Y listo, Paty. Ahora sí, empiezas a lavar. Ya. Vamos a lavar las hojas. Ustedes van a pensar que esta hoja está sucia, pero este es el mismo color de la hoja. Aunque estén bien lavadas, así queda el color de la hoja. Y en estas hojas vamos a hacer los tamales y queda bien delicioso. Yo voy a cocinar la carne y el jamón así cortando en los trozos pequeños para poner en nuestros tamales porque la Paz ya está lavando las hojas y yo me encargo de cocinar la carne. Y así voy a picar en trozos bien pequeñitos para poder cocinar. Y esto luego vamos a poner en los tamales para que salga bien delicioso. Aquí tengo carne de cerdo y también vamos a poner con las arvejitas tiernas, la zanahoria y ya van a ver cómo vamos a preparar porque ya tenemos listo aquí el molido. Solo estamos esperando para cocinar la carne de cerdo. Primero vamos a cortar así en pedazos largos y luego vamos a hacer trocitos. Ya he terminado de picar toda la carne, ahora vamos a cocinar para poder poner en los tamales. Ahora sí vamos a cocinar en la cocina. También vamos a cocinar las arvejas tiernas para hacer nuestros tamales con carne y las arvejas. ¡Ay! ¡Córtale, oso! ¡Qué bien! Ya tengo listo las arvejas tiernas, ahora vamos a cocinar en la cocina. Ahora vamos a cocinar la zanahoria, ya tenemos aquí pelada y vamos a picar. Voy a picar en trozos pequeños para cocinar y luego vamos a poner en los tamales. Vamos a picar así de esta manera, bien pequeños y vamos a cocinar. Ahora yo voy a picar todas las zanahorias para cocinar junto con las arvejas para poner en los tamales. La Paty está encargada de condimentar la carne para preparar. Paspis. ¿Y ahora qué hago? Ya está parado la carne, solo dame condimentando, por favor. Vamos a condimentar con ajo molido la carne del cerdo y también con comino. Vamos a esperar hasta que se cocine. Vamos a remover para que se mezcle con toda la carne. Ya tenemos listo aquí el molido. Y también para poner en los tamales ya tenemos listo el jamón de cerdo con las arvejitas tiernas y la zanahoria. Miren, ahora sí vamos a empezar a hacer la masa. Tenemos la manteca y Royal. Vamos a hacer la masa. Y luego vamos a empezar a hacer los tamales. Unos deliciosos tamales para servir con café. ¿Ya, Paspis? Ya, aquí tengo.
A ver, vamos a agregar agua con sal. Ya tenemos listo. Todo. A ver, ahí espere un ratito. También vamos a agregar el Royal. Primero pongamos la manteca de cerdo para que derrita porque el agua está bien caliente. Eso. Vamos a poner la manteca de cerdo. Eso. Y así vamos a poner la manteca para que los tamales salgan bien ricos. Eso. A ver, abre. ¿Pongo? Sí. ¿Todo? Sí. Vamos a poner Royal para que los tamales salgan bien suavitas. Ahora vamos a hacer la masa. Vamos a meter la mano. Eso. Ay, 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 qué rico van a salir los tamales. Agrega más Royal. Y así vamos a hacer la masa para empezar a hacer los tamales. Ya hemos terminado haciendo la masa, ahora vamos a empezar haciendo los tamales. Paspis, por favor, con las hojas. A ver, vamos a hacer así de esta manera los tamales. Vamos a agarrar una porción y vamos a poner la carne de cerdo. Aquí tenemos listo la carnecita con arvejitas. ¡Wow! ¡Qué rico! Miren, ¿a quién de ustedes no les gustaría probar estos tamales deliciosos preparados aquí en el campo al estilo de la Aurorita y de la Paspis? A ver, déjame ver si puedo enredar. A ver, pon. Regálame una hoja. Yo. Tú, ya. Vamos a enredar de esta manera. Vamos a doblar y enredar. Eso. Y así vamos a hacer los tamales. Vamos a rellenar con las arvejitas tiernas y la carne de cerdo y las zanahorias. Miren, así vamos a rellenar. Así de esta forma y luego vamos a poner en la hoja de huicundo. Y vamos a enredar así de esta manera. Es fácil, miren. Ya está listo. Y así vamos a terminar enredando todos los tamales. Ya se va a hacer de noche, Paspis. Nos demoramos mucho por traer las hojas de huicundo. Nos fuimos en busca de las hojas. Y estaba muy lejos y no avanzamos a regresar lo más pronto. Pero nosotros vamos a continuar haciendo así de esta manera. Y así vamos a enredar. Ya, tú arriendo, yo me voy a hacer. Ya tengo 2 tamales. ¿Cuántos tamales hiciste, Paspis? Uno. Paspis. Tenemos una invitada porque nosotras solitas no vamos a avanzar a hacer los tamales. Por favor, que pase la invitada. Estaba por venir la Esperancita también, pero aún no llega. Ven. Ya. Y miren, aquí ya tenemos a la invitada, ya vino. Ahora sí, haciendo las 3 vamos a hacer más rápido. Yo corto y pongo. Tú también ayuda enredando. ¿Qué voy a ayudar? Sí. La Paspis dice que va a ayudar poniendo la carne. Dame entonces. Ya. Ya, pequeño, no muy grande, Paspis. Está muy grande. Ay, Grandote. Paspis. Sí, menos reloj. Pensé en mí. Pensado en ella, después todo haciendo grande. ¡Ay, te digo, Carillina! Yo. Tienes que hacer Uy, más sí, no puedo pequeña. Espera, Más todavía pequeña no la pongo. masa. Ahí ya. Y también invitamos a la Esperancita, pero no llega todavía. Esperemos que ya mismo llegue para que nos ayude ella también. Hacemos las 4 y hacemos rapidito. Hola, hola, hola. Ya llegó la Esperancita. Ahí. Hola. Haciendo las 4 vamos a hacer rapidito los tamales. Menos un Y ya van a ver cuándo vamos a estar probando. Vamos a hacer con relleno de cerdo. Vamos a preparar a nuestra manera. ¿Qué pasa, pelitos? Y así vamos a terminar enredando todos los tamales para ver cuánto nos sale. Las dos van a ir haciendo las bolitas con relleno y nosotras las dos vamos a enredar en las hojas. Y dejen en sus comentarios cuántos tamales nos saldrá de este molido.
En los videos anteriores hemos hecho los tamales solo con relleno de queso y pollo, pero por esta vez vamos a hacer con relleno de cerdo. Y así vamos a terminar enredando todos los tamales. ¿Sí han probado tamales con relleno de cerdo? Yo no. No han probado, pero ahora van a probar. Ya tenemos listos 2 charoles de tamales. Ahora vamos a cocinar. Ya tenemos listo aquí la olla porque nos salió bastante y vamos a cocinar otra olla más adentro en la cocina. Ya se está haciendo de noche, hemos demorado mucho. Porque para hacer los tamales es bastante demoroso. Primero es de pelar el mote, de moler, ir a recoger las hojas, todo, pero ahora vamos a cocinar. Este primero. Sí nos valió la pena. Este primero. A ver, trae. Aquí tenemos listo la olla tamalera. Y está hirviendo el agua. Tendrás bien. Vamos a ordenar bien bonito para cocinar. Eso, y vamos a probar qué tal nos quedó nuestros tamales preparado aquí en el campo. Ay, qué rico con una agüita aromática. Con un café. O con un cafecito, qué sabroso, Dios mío. Nos va a salir justo para la merienda. Y así vamos a cocinar los tamales. Ay, se abrió. Mira, pues tú no hayas enredado bien. Todo lo que he hecho es que yo he hecho. Así vamos a ordenar bien bonito. ¡Y tan pequeñito! Ese enredo yo. Ese he hecho la paspis. El siguiente. A ver, vamos a poner el siguiente piso y vamos a llenar igual en esta. Y vamos a llenar la leña para que se cocine rápido. Eso. ¿Sí has hecho los tamales así, paspis? Pero nunca relleno de cerdo. Los he hecho con relleno. ¿Con qué has hecho relleno? Con quesito. Con quesito. Es bien rico con relleno de queso también. Ay, algunos hacen con ají. ¿Has hecho con ají? Con ají, sí, mi Sí. abuelita hacía con ají, es bien rico. Ají Sí. cebollado. Ají, cebolla, se hace relleno, quesillo con Eso sí, no he probado. perejil. ¿Qué tal es? ¿Rico? Es bien rico. Uy, yo he probado de todo. Pero ahora nos dio un antojo de Probar con relleno de cerdo. eso, probar con relleno de cerdo. Ahí nomás. Ahora sí, vamos a tapar y dejar que hierva por unos 40 minutos para que cocinen los tamales. Ya está listo la primera olla. Ahora vamos a poner en la olla que tenemos listo parado adentro en la cocina. Ahora sí, regresamos cuando ya esté listo los tamales bien cocinados. Uy. Ahora vamos a ver cómo ya están nuestros tamales. Vamos a sacar uno para probar. ¿No sacamos ¿Destapa? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, Dios mío! Vamos a probar uno primero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico se ve! Imagínate probando mismo. ¿Qué tal está? Sí. Sí. Está bien sabroso. Vamos a servir con un cafecito. Tenemos listo aquí ya. Bien calientito para este frío. Está bien sabroso. ¿Qué tal, Paspes? Deja probar. Qué- Está riquísimo. Está bien rico. Miren, con rellenito de jamón de cerdo. Y con un cafecito no queda nada mal. Está bien sabroso. Y está bien cocinada. Ahora vamos a sacar con toda la olla. Luego vamos a ir disfrutando. Vamos a poner estos ojitos acá al ladito. A ver, ahora sí. Dale, Paspis, dale. ¡Uy! Eso. Vamos a sacar todos los tamales en este charol.
y luego vamos a seguir disfrutando. ¿Hasta dónde avanzamos? Tenemos muchos tamales. ¿Cuántos crees que hemos hecho, Aurorita? Unos 50 tamales, porque tenemos 2 ollas. La otra olla ya está cocinando adentro, en la cocina. Porque aquí ya no había más espacio para poner las 2 ollas. Y así vamos a sacar todos los tamales. Está bien sabroso. Vamos a poner en otro charol. Cuidado, cogerás tu cafecito. Mi tamalito. Mira, ¿a quién de ustedes no les gustaría probar? Porque los tamales están bien sabrosos. Vengan a los tamales, vengan a los tamales. Eso. ¡Ay, otra cosa! Miren, mis amigos, así se hacen los tamales aquí en el campo. Y aquí tenemos otra olla más de los tamales. Vamos a sacar todo para que se enfríe, para poder comer. Cuidado, Papi, vas a quemar. ¿Cuántos habrá aquí? No sé, unos 50 tamales yo puse. Aquí tenemos ya para una semana los tamales, para comer todos los días. Tenemos 3 charoles de tamales. Aún tenemos que terminar de sacar todos los tamales. Ya. Listo, ahora sí ya hemos terminado de sacar todos los tamales. Ya tenemos las ollas vacías. Ahora sí. Y listo para disfrutar. A ver, ¿quién ¿Cuánto roba? crees que hay ahí? Que hay aquí, aquí y aquí. Unos 50 tamales. Aquí. En las 3. ¿En las 3? Yo aquí. Muy poco. Yo estoy 25, 50, 55, Ya. 125. Ahora sí vamos a comer hasta donde avancemos. Tú terminas ese charol y yo esta. Yo sí voy a terminar esto porque está riquísimo. Está bien rico. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado estos deliciosos tamales que hemos preparado aquí en el campo y nos vemos en una próxima. Chao, chao.